Emerson, Lake and Palmer fue una de las bandas pioneras de la corriente musical progresiva, cuya vocación por la innovación, plenamente justificada por el virtuosismo de sus tres miembros, influyó indiscutiblemente para elevar, fortalecer y dar sentido a buena parte de los estándares fundacionales del género, y particularmente el caratulado como sinfónico. Contrariamente a lo que se venía dando en la mayoría de las bandas de esa época, cuya constitución venía precedida del vínculo entre sus ignotos miembros, en este caso resultaba de la asociación de tres figuras con experiencia, procedentes de formaciones con renombre en mayor o menor medida. Un aspecto que caracteriza a los denominados supergrupos. Una conjunción de talentos que al momento de sellar la unión, aportaba a la flamante agrupación una experiencia que había recorrido una paleta de sonidos tan disímiles entre sí, como los asociados con la clásica, el rhythm and blues, la psicodelia, la experimentación y hasta el proto-metal, y a partir de allí hicieron de la innovación una de sus características principales. El mojón cero de esta historia se sitúa el 12 de diciembre de 1969, cuando el tecladista de The Nash, Keith Emerson, de 25 años, conoció al vocalista y bajista de King Crimson, Greg Lake, de recientes 22 años. En esa oportunidad, mientras sus respectivas bandas participaban del Fillmore West en San Francisco, Keith recuerda estar caminando por un pasillo cuando vio a Greg sentado, rodeado de un montón de técnicos, uno de los cuales le encendía un cigarrillo, como si se tratara del rey carmesí de su banda. Entablada la conversación, en un momento de la misma, Greg le confesó que King Crimson estaba acabado, y por su parte, Keith se sinceró con que The Nash ya no le aportaba nada, y no le encontraba sentido seguir con ellos. A tal punto llegó ese casual intercambio de experiencias que no descartaron asociarse para conformar una nueva banda. Luego de ese encuentro, Keith confirmó con Tony Stratton Smith, que en ese entonces era el manager de The Nash, que Greg se encontraba entre los bajistas ingleses mejor considerados de la época. Si bien todavía deberían transcurrir algunos meses para que ambos músicos pudieran concretar sus mutuamente confesadas intenciones, los motivos que impulsaban su alejamiento de agrupaciones ya instaladas en la escena y con buenas perspectivas eran bien distintos. Keith consideraba que su banda, la cual acreditaba 3 álbumes de estudio, había alcanzado el tope de lo que podía ofrecer y estaba muy desconforme con las limitaciones y la falta de versatilidad vocal de Lee Jackson, lo que lo había impulsado a tantear al ex cantante de Cream, Jack Bruce, e incluso al bajista de Yes, Chris Squire, para integrar una nueva banda, pero sin éxito alguno. Distinta era la situación de Greg, quien integraba la primera encarnación de la banda de Robert Fripp, su amigo de la escena musical de Bournemouth, y ya había participado en la primera edición en estudio que lanzaron, la exitosa In the Court of the Crimson King. En su caso, no compartía la idea de su amigo de dar continuidad a ese proyecto conservando la misma identidad ante la salida del saxofonista Ian MacDonald y el baterista Mike Giles, quienes sugerían abordar un estilo musical más ligero, en contraposición a la determinación del guitarrista líder de seguir incursionando en sonidos inexplorados. De más está decir, que muy distinta hubiera sido la historia de cada una de estas bandas, si Jack Bruce y Chris Squire hubieran accedido a la invitación de Keith Emerson, y si Robert Fripp hubiera aceptado la propuesta de Greg Lake de buscar un nuevo nombre para King Crimson ante la salida de Ian MacDonald y Mike Giles. De hecho, no habría existido el terceto que nos ocupa, King Crimson hubiera experimentado una corta existencia, y Yes hubiese perdido tempranamente al pilar destinado a fundamentar su trayectoria, con lo cual, y tratándose de las importantes figuras en juego, buena parte del irreversible devenir del progresivo hubiera transcurrido de otra manera. Pero volviendo a los hechos que realmente acontecieron, a pesar que The Nash seguía cumpliendo con sus compromisos contractuales, Keith ya les había manifestado a sus compañeros a comienzos de 1970 su decisión de abrirse, y el panorama de la banda se agravó aún más cuando su sello discográfico Immediate Records presentó quiebra. Con la noticia de disolución de la agrupación en circulación, y luego de una serie de presentaciones pautadas previamente para el mes de marzo, el 30 de ese mes dijeron adiós en el Sport Palace de Berlín. Como ya se dijo, la situación de King Crimson también atravesaba momentos cruciales con la pérdida de sus integrantes antes de la salida de su segundo álbum, y los desacuerdos que eso generó entre Lake y Fripp acerca de buscar una nueva designación para la banda. Pero dado que el guitarrista se encontraba decidido a mantener la marca, y estaba embarcado junto a su colaborador Pete Sinfield en la concepción de una nueva placa, ante la posibilidad de quedarse sin su cantante, Mark Van Wyck, de EG Records, que era la firma que administraba los derechos comerciales de la banda, contrató de manera inconsulta a Elton John como músico de sesión para aportar su voz en reemplazo de Lake.
Cuando Fripp escuchó el álbum debut Anti-Ska del novel tecladista y cantante, se opuso terminantemente a que cumpliera ese rol y le terminaron pagando 250 libras por la cancelación del contrato. La segunda alternativa que consideraron fue Bryan Ferry, y en este caso, si bien participó de una audición con Fripp, también fue descartado. Finalmente, y habida cuenta también que Keith Emerson todavía estaba cumpliendo sus compromisos con The Nas, terminaron convenciendo a Lake de que pospusiera su salida y participara de este nuevo trabajo en ciernes, a cambio de proporcionarle micros, amplis, altavoces y equipamiento afín en retribución de su aporte. También llegaron a un arreglo con Mac Giles para que participe en calidad de músico de sesión. Para completar el trabajo iniciado en enero de 1970 y que vería la luz el 15 de mayo de ese año como en The Wake of Poseidon, necesitaron contratar al viejo compañero de escuela y de banda de Fripp, Gordon Haskell, para que interprete el tema Cadence and Cascade, ya que Lake había partido antes de que llegara a ser registrado. En abril de 1970, una vez que Keith y Greg se vieron liberados de sus respectivos compromisos y con la firme determinación de conformar una banda, se abocaron a la búsqueda de un baterista, para lo cual contrataron un estudio en Soho Square de Londres, con la intención de audicionar a los postulantes. Al primero que contactaron fue Mitch Mitchell, quien estaba disponible después de la separación de The Jimi Hendrix Experience, quien incluso le sugirió de reunirse con el propio Hendrix y tentarlo para sumarse, ya que consideraba que el proyecto que el guitarrista había emprendido con Band of Gypsys no iba a prosperar. Un par de semanas después, en pleno proceso de audicionar a varios candidatos, reciben una llamada de Roger Stegwood, manager de los Bee Gees y de Cream, para que prestaran atención a un baterista que consideraba perfecto para ellos y cuya sugerencia fue avalada también por Stratton Smith, ahora como representante de Keith Emerson. Se trataba de un jovencito de 20 años recién cumplidos llamado Carl Palmer, con pasado en The Crazy World of Arthur Brown y actual integrante del trío Atomic Rooster. Eso los motivó para escuchar el disco homónimo de su banda, y pudieron comprobar las habilidades técnicas del baterista, a punto tal que decidieron contactarlo y arreglar una primera cita en el domicilio de Greg, situado en la calle Gretton Gardens, del barrio de Chelsea. Este primer contacto no resultó para nada auspicioso, ya que Palmer no manifestó ningún interés en la propuesta que le ofrecían, obviamente motivado por el hecho de que Atomic Rooster empezaba a concitar atención en la escena europea, e incluso cuando le preguntaron si gustaba de los clásicos, obtuvieron un rotundo no como respuesta, ya que se consideraba un músico de rock. No obstante, pudo más la insistencia telefónica de Greg a posteriori de ese encuentro, impulsado principalmente porque ya no quería seguir audicionando bateristas, y encima no se evidenciaba progreso alguno del contacto que oportunamente tuvieron con Mecho. Lo cierto es que una semana después de haber conseguido que el joven baterista accediera finalmente a ensayar notas con ellos en el estudio de Soho Square y pudieran experimentar la excelente química que reinó entre ellos, lograron que decidiera desvincularse de Atomic Rooster, hecho que selló definitivamente la conformación del trío. La elección de un nombre para darse a conocer tampoco surgió de inmediato, ya que Keith rechazaba de plano cualquier propuesta que pusiera el foco en algún aspecto en particular, como era el caso de The Nas, ni que él mismo hiciera referencia a su persona, habida cuenta que era quien contaba con la mayor reputación de los tres, ya que ante todo privilegiaba el concepto de igualdad con sus compañeros. A pesar de que Tryon, Brett y Seahorse fueron opciones que también consideraron, finalmente se dieron a conocer como Emerson, Lake and Palmer, una designación recurrente de formaciones exitosísimas como Simon and Garfunkel, Crosby, Still, Nash and Young o Seals and Croft. A raíz del trágico fallecimiento de Jimi Hendrix, acontecido el 18 de septiembre de ese 1970, empezó a circular el falso rumor en la prensa de que estaba en curso la formación de un grupo llamado HELP, acrónimo de Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Como dato de color, es muy probable que los miembros de la banda alemana Tryon Virat hayan decidido adoptar su nombre inspirados en una de las opciones mencionadas, habida cuenta de que eran un trío y estaban muy influenciados por The Nas, particularmente por Keith, a tal punto que se los denominaba los Emerson, Lake and Palmer alemanes. La prensa local especializada recibió de antemano al flamante supergrupo con cierta desconfianza, posiblemente influenciados por la imagen que se tenía de cada uno de ellos. Mientras Emerson se beneficiaba de la buena impresión que tenían de The Nas, se mostraba como un tipo afable que solía visitar los mismos bares que frecuentaban los periodistas, y a veces se hacía cargo gentilmente de sus consumiciones. Por el contrario, Lake daba la impresión de ser un sujeto presuntuoso, que se consideraba por encima de los demás. Afortunadamente y en cierto sentido, Palmer parecía equilibrar la balanza, producto de la personalidad constructiva que siempre lo caracterizó.
Al momento de ensayar y disponer de un set en vivo, en junio de 1970 se instalaron en Allen Studios de Notting Hill, 6 meses antes de que allí mismo lo hiciera Led Zeppelin para registrar su famosa Stairway to Heaven. Durante ese mes, se dedicaron a trabajar en adaptaciones de piezas de jazz y clásicas, entre las que integrarían el futuro álbum Pictures at an Exhibition, una interpretación de la obra de Modest Mussorgsky, como asimismo imponiendo su impronta en material recopilatorio de cada uno, como Rondeau, de The Nas, 21st Century Schizoid Man, de King Crimson, o Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Para mejorar la calidad de su presentación en vivo, invirtieron unas 13.000 libras, equivalentes en ese entonces a unos $31.000, en un sintetizador Moog adaptado al efecto e importado de Estados Unidos, y un mezclador de sonido. Entre julio y septiembre se instalaron en Alvesham Studios de Fitzrovia para grabar su primer álbum de estudio, habiendo firmado contrato previamente con EG Records, el cual se encargaría de distribuir su material en el Reino Unido a través del sello Allen y en Norteamérica por intermedio de Cotillon, una subsidiaria de Atlantic Records. El codiciado rol de productor fue el inicio de las fricciones entre Emerson y Lake, ya que si bien el tecladista exhibía mejores antecedentes y una madurez acorde a esa responsabilidad, la desbordante confianza del vocalista lo llevaba a presumir de su experiencia en la mesa de mezclas con King Crimson y sobre todo, del éxito cosechado con su primer trabajo. Hasta tenía la desfachatez de enrostrarle a Emerson los errores que cometía con sus excompañeros de banda, inclusive refiriéndose a situaciones ocurridas cuando integraba la corte del ecléctico Fripp, y en ese entonces King Crimson oficiaba como grupo soporte de The Nas. En su defensa, recalcaba que Kid solo estaba enfocado en tocar y marcharse, ya que no quería saber nada con el tedioso trabajo técnico de sentarse durante horas para lograr una mezcla perfecta. Refiriéndose a esos momentos, el propio Emerson recuerda en su autobiografía Features of an Exhibitionist, publicada en 2003, que grabar con The Nas fue un placer, comparado con la ansiedad que frecuentemente sentía en el estudio por culpa de Greg Lake. Y agrega que a menudo salían de una sesión satisfechos del trabajo, pero al regresar al estudio al día siguiente, el bajista comenzaba a enumerar durante horas todos los errores que, según él, habían cometido. Autoproclamado el insistente Greg como productor, contaron con la inestimable participación de Eddie Offer como ingeniero de sonido, quien venía de desempeñarse recientemente con el segundo álbum de Yes, titulado Time and a World, el cual había sido grabado en esos mismos estudios entre el 17 de diciembre de 1969 y el 5 de febrero de 1970. En el medio de los trabajos de grabación en Alvesham Studios, decidieron organizar una primera presentación, pero para minimizar las consecuencias de un fracaso, seleccionaron deliberadamente al Plymouth Guildhall, que es el salón de eventos del ayuntamiento de esa ciudad, un lugar pequeño con capacidad para poco más de 800 personas. Para el traslado, a 380 kilómetros de Londres, dispusieron de una camioneta que había pertenecido a la banda Yes. El evento se realizó el 23 de agosto de 1970 ante unos 400 asistentes y afortunadamente tuvo mucha aceptación, con la particular novedad del estreno en escena del Moog modular adquirido al efecto. El concierto comenzó con The Barbarian, inspirado en el alegro bárbaro del húngaro Bela Bartók, siguieron con Take a Pebble, y concluyeron con los 40 minutos de Pictures at an Exhibition. Aclamados por el público, retornaron a escena para interpretar Rondeau, seguido por una reinterpretación de Nutcracker, una popular pieza instrumental de rock de Bob Bumble and the Stingers, editada en 1962, la cual se vieron obligados a repetir ante la insistencia del público para que subieran a escena por tercera vez. Por el mismo, percibieron 400 libras, una suma equivalente entonces a $955, que ni siquiera alcanzaba para cubrir los costos del traslado. 6 días después, el 29 de agosto hicieron su segunda presentación en la tercera edición del Festival Isle of Wight, celebrado en una colina denominada Afton Down, cercana al pueblo de Freshwater, y en el cual participarían artistas de la talla de The Who, The Moody Blues, The Doors, Jethro Tull, Supertramp o Jimi Hendrix, entre muchos otros. Si bien Emerson era el único de los tres con experiencia en ese escenario, ya que había participado de la anterior edición del festival como integrante de The Nas, significaría el primer gran hito en la historia de su nueva banda, ya que actuaron ante una importantísima cantidad de asistentes. Se llegó a decir que la cifra alcanzó unos 600.000 espectadores, superando al afamado Woodstock Festival, aunque los promotores del espectáculo afirmaron que fue la mitad de ese número. Sea cual fuere el caso, la inesperada afluencia de público, muy superior a las anteriores ediciones del festival,
provocó la aprobación de una ley en 1971 que prohíbe reuniones en la isla de más de 5.000 personas sin un permiso especial, lo cual, sumado a las dificultades que presentó el traslado, el alojamiento y las pérdidas financieras que generó, significó la suspensión del evento hasta 2002, año en que se retomó. Respecto a la puesta en escena que ofrecieron, los 45 minutos que les otorgaron para actuar fueron suficientes para captar no solo la atención del público, sino de la prensa especializada, y los colocó en el mapa a nivel mundial. Al final de la ejecución de The Great Gates of Kiev, dispararon salvas de fogueo con 2 cañones antiguos situados en cada extremo del escenario, los cuales Emerson había conseguido e incluso probado previamente en un descampado próximo al aeropuerto de Heathrow. Al mes siguiente de concluida su asistencia en White Festival, incentivados por la repercusión que habían logrado en tan poco tiempo con tan solo 2 presentaciones y sin necesidad de contar con placa alguna en el mercado, el 20 de noviembre editan su primer álbum de título homónimo, con un sobrio arte de tapa del artista británico Nectar Now, en contraste con la complejidad musical del mismo. El 1 de enero del año siguiente, Cotillion Records lo distribuye en Estados Unidos. Este trabajo, resultante de la amalgama entre el rock progresivo y los sonidos clásicos y jazzísticos, absolutamente emparentado con el denominado crossover, puso de manifiesto la destreza instrumental y la vocación por la grandilocuencia que los músicos habían anticipado en las 2 oportunidades que se presentaron en escena. Emerson destaca con su órgano Hammond y su Moog modular, Lake con su cálido profundo e icónico timbre vocal, y Plummer con su estilo percusivo complejo. The Barbarian, de Bartók, y Nagage, influenciado por la sinfonieta del checo Leos Janáček y la suite francesa número 1 en re menor de Johann Sebastian Bach, son una muestra del esencial sonido progresivo que se imponía en esa época, caracterizado por el virtuosismo en su ejecución y la fortaleza de sus notas. Aquí dan cuenta, no solo de lo que eran capaces de ofrecer, sino que logran imponer su identidad y manejarse con versatilidad entre las intrincadas notas de The Three Fates, hasta la simpleza de Lucky Man, inspirada en una balada acústica escrita por Lake a sus 12 años, rematada por el improvisado solo de Moog que Emerson ejecutó en una sola toma, y que no solo la inmortalizaría, sino que les abriría las puertas del mercado estadounidense, y mereció una edición en sencillo que se ubicó en el puesto 48 de la lista de éxitos de ese país. El camino que Fripp pretendía imponerle a su proyecto musical, a una costa de perder a miembros de su agrupación, como de hecho ocurrió, no le permitió valorar el potencial que encerraba esa sencilla pieza, ya que King Crimson había rechazado de plano considerarla un año atrás. La crítica supo dar cuenta de las virtudes y defectos de este pretencioso trabajo, pero sin dejar de observar el esfuerzo manifiesto por establecer nuevos estándares, independientemente de que lo logren o que fracasen en el intento. Si bien buena parte de las opiniones están atadas a la subjetividad de quien las emite, incluyendo el mayor o menor nivel profesional que se perciba de los 3 intérpretes, hay 2 características que resultan incuestionables. Por un lado, la profesionalidad puesta de manifiesto por Lake en su rol de productor, y por el otro, y no menos importante, la calidad del sonido que supo imprimirle el técnico Eddie Offord. La gira promocional del álbum de 33 presentaciones, que les llevó a recorrer el Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza, dio comienzo el 19 de septiembre de 1970 en el Winter Gardens de Malvern, y concluyó el 13 de diciembre de ese año en el Kenarek Circus de Birmingham, momento en que se tomaron una pausa para dedicarse a trabajar en su segundo álbum en estudio. Fue durante esta primera gran gira cuando Emerson empezó a experimentar los problemas que le provocaban los cambios de temperatura o humedad al Moog modular que utilizaba, los cuales le hacían perder tono, y lo obligaban a ejecutarlo con una mano y al mismo tiempo intentar ajustar el sonido con la otra. El 5 de diciembre, el álbum alcanza el 4º puesto en la lista de éxitos del Reino Unido, donde permanece durante 28 semanas, y el 1 de mayo del año siguiente el puesto 18 en el Billboard 200, donde figura por 42 semanas. Y finalmente, obtendría la certificación oro en el Reino Unido el 1 de enero de 1971 y en Estados Unidos el 4 de agosto de ese mismo año, al alcanzar las 100.000 y 500.000 copias vendidas, respectivamente.
La performance que desarrollaron en el Lyceum Theatre de Londres el 9 de diciembre fue filmada y terminó siendo estrenada en los cines del Reino Unido al año siguiente, con efectos agregados que incluían personajes de Marvel Comics. A esta altura de los acontecimientos, el esbozo de lo que más tarde encarnaría la banda, en mayor o menor medida, había quedado expuesto, aunque todavía debería transcurrir un tiempo más para que alcanzaran su mejor momento creativo e interpretativo y dejaran impresa su huella imborrable en la historia grande del progresivo.